Saludos. En esta presentación estaremos discutiendo el User Profiling o el perfil del usuario. Los tópicos que discutiremos serán el User Profile, la importancia de hacer un perfil de los usuarios, por qué debemos conocer a nuestros usuarios, debemos colectar o recopilar data que sea relevante, por dónde empezar a recopilar la data para crear el perfil del usuario y la comparación entre roles y personas. De forma resumida, el perfil de un usuario es el conjunto de aquellas características que definen a los usuarios del producto que hemos creado o que estamos por crear, ya sean usuarios o usuarios potenciales, a los cuales de aquí en adelante llamaremos solamente usuarios, sin hacer diferencia entre los usuarios y los usuarios potenciales. Si hacemos una comparación entre un lenguaje de programación y la forma en que manejaremos al usuario, un usuario sería como un tipo que utilizamos para clasificar a un grupo. De la misma forma que podemos tener el tipo entero con todas las características que tienen los valores enteros en un lenguaje de programación, o el tipo string con todas las características que tiene los valores de tipo string, pues de la misma forma un perfil lo utilizamos para clasificar a un usuario o a un grupo de usuarios. También podríamos utilizar el perfil para crear lo que se conoce como persona, y no es exactamente la definición de persona para nuestros efectos en esta presentación, no es exactamente lo que es una persona como estamos acostumbrados a utilizar la definición en la vida real, sino que es un poco diferente y la vamos a ver más adelante. Y podemos utilizar un perfil para crear lo que se conoce como una persona. Podemos utilizar también los perfiles para representar a un grupo de usuarios, y el uso de los perfiles definitivamente nos va a ayudar muchísimo para tomar decisiones acerca de cómo vamos a diseñar el producto que deseamos. Hablemos un poco de la importancia de crear perfiles de los usuarios. Desde el inicio es sumamente importante que creemos un perfil porque son los usuarios los que tienen las necesidades. La razón por la cual nosotros vamos a diseñar un producto es porque los usuarios tienen unas necesidades y nosotros esperamos poder satisfacer esas necesidades con nuestro producto. Así que desde ahí arrancamos. Las personas que tienen estas necesidades necesitan que nosotros los ayudemos a trabajar con las mismas. Los usuarios son los que mejor conocen las necesidades que ellos tienen. Así que por mejores que sean los desarrolladores, son los usuarios los que saben realmente qué es lo que ellos necesitan o los que están padeciendo de la situación en la cual necesita que nosotros los ayudemos. En general, los desarrolladores de nuestro equipo no son los usuarios que van a utilizar el producto, así que por mejores intenciones y por más brillantes que sean nuestros desarrolladores, son los usuarios los que tienen que establecer cuáles son las necesidades. Tenemos que recordar que cuando hagamos el diseño no lo vamos a hacer para nosotros, sino que tenemos que hacerlo para los usuarios, y que en última instancia son los usuarios los que van a aprobar o no nuestro trabajo. Así que no importa cuán bien o cuán mal lo hagamos a nuestra medida o a nuestro gusto, realmente son los usuarios los que tienen la palabra final sobre si lo que nosotros diseñamos está correcto o no está correcto. Para nosotros poder crear un perfil adecuado de nuestros usuarios, tenemos que conocer muchas cosas sobre ellos. Tenemos que conocer sus motivaciones, o sea, qué es lo que los motiva a realizar las tareas que ellos hacen y que necesitan que nosotros ayudemos a mejorar el procedimiento que ellos tienen para realizarlas o a tener mejores herramientas para realizarlas. También es posible que ellos no estén realizando unas actividades porque carecen de las herramientas que necesitan para realizarlas, y el producto de software que nosotros vamos a crear es el que le va a permitir realizar esas tareas. Ahora, si ellos nos están presentando la necesidad de tener esas herramientas, entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que los motiva a querer tener esas herramientas, porque conociendo cuáles son sus motivaciones,
qué es lo que los lleva a presentarnos esa necesidad, sabemos cuáles son los puntos en los que tenemos que enfocarnos para crear nuestro producto. También tenemos que conocer a qué cosas ellos le temen. Si por ejemplo los usuarios le temen a un tipo de tecnología en particular, si le temen a unos tipos de procedimientos, a que las cosas sean bien complicadas, a que las herramientas que nosotros presentemos sean muy distintas a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Tenemos que conocer eso porque queremos que nuestro producto los intimide lo menos posible y que ellos se sientan cómodos con el producto. Si ellos temen a realizar algunas actividades, entonces nosotros tenemos o que hacer que nuestro producto les demuestre que no tienen por qué temer, o tenemos que trabajar con esos temores para que ellos se den cuenta de que nuestro producto no es algo que les deba causar mayor preocupación a ellos, sino que se pueden sentir cómodos con ellos. Tenemos que conocer también cuáles son los estilos de comunicación que tienen los usuarios cuando están trabajando, si principalmente lo hacen por medios electrónicos, por correo electrónico, si ellos necesitan tener comunicación persona a persona cuando están trabajando y cuando estén utilizando el producto de software que nosotros vamos a proveerles para que ellos trabajen, si ellos lo hacen de manera formal, si lo hacen de manera informal, si van a estar trabajando todos físicamente en el mismo lugar o si van a estar trabajando de forma remota con otras personas. Tenemos que conocer cuáles son los conocimientos que ellos tienen. No es lo mismo preparar una herramienta de software para una persona que tiene muchos conocimientos en el uso de la plataforma y de aplicaciones similares a las que nosotros le vamos a proveer, que personas que no tienen conocimiento en esa área o incluso personas que no tienen mucho conocimiento de la tecnología. Así que tenemos que saber cuáles son los conocimientos y cuáles son las destrezas que tienen los usuarios que van a utilizar nuestro producto, porque en base a ello sabemos cuál es la complejidad, cuál es el estilo y cuál es el tipo de componentes que puede tener nuestro producto. De forma similar, de la misma manera que sabemos o que deseamos saber cuáles son sus conocimientos y sus destrezas, debemos conocer también cuáles son sus limitaciones, tanto como individuos como limitaciones externas que se le imponen a los posibles usuarios. Porque si hay unas limitaciones en la manera en que ellos pueden operar, pues nos vamos a utilizar herramientas o nos vamos a incluir componentes en nuestro producto a las cuales ellos no tengan acceso o que no puedan utilizar de forma efectiva debido a esas limitaciones que ellos tienen. Por ejemplo, digamos que ellos fueran a utilizar nuestro software en un taller y en ese taller hay mucho ruido, pues probablemente nosotros darle retroalimentación al usuario utilizando sonido, pues no sería algo que sería práctico. O si ellos van a estar utilizándolo y lo que ellos necesitan son reportes impresos, pues tenemos que trabajar de forma que los reportes que queden impresos pues sean adecuados. Si nuestros usuarios tienen que trabajar bajo unas limitaciones externas, donde por ejemplo la información que ellos tienen tiene que mantenerse privada, pues sabemos que tenemos que trabajar con sistemas de autenticación que podrían ser password o otros sistemas de autenticación para que otras personas diferentes a ellos no puedan tener acceso a esa información. Para nosotros poder crear nuestro producto, nosotros tenemos primero que entender quiénes son nuestros usuarios y cuáles son sus necesidades para entonces nosotros poder satisfacer las mismas. Si nosotros no conocemos a nuestros usuarios y no conocemos cuáles son sus necesidades, entonces no podemos proveerle el producto que ellos necesitan, porque no podemos crear el producto si no sabemos qué es lo que ellos necesitan. Para nosotros poder conocer a nuestros usuarios necesitamos data. Así que tenemos que pasar por un proceso en el cual los usuarios nos permitan obtener data tanto sobre el producto que ellos desean que nosotros desarrollemos como sobre ellos mismos, o sea, sobre los usuarios, sobre estas personas que van a utilizar el producto. Es muy importante que nosotros sepamos que cuando estemos tratando con nuestros usuarios, o sea, cuando tengamos nuestra comunicación con ellos para pedirle información, tener conversaciones, hacerle entrevistas, tenemos que tratarlo de forma adecuada, porque si nosotros perdemos la comunicación efectiva con nuestros usuarios potenciales, se nos va a hacer muy difícil desarrollar el producto de forma efectiva. Si nuestros usuarios no quieren hablar,
probablemente no van a hablar. Así que nosotros tenemos que crearle un ambiente de confianza donde ellos se puedan abrir y sientan que nosotros los vamos a escuchar y vamos a comprender cuáles son sus necesidades y por qué ellos quieren lo que quieren y por qué ellos se comportan de la forma en que se comportan. Si nosotros, por ejemplo, presionamos mucho a los usuarios y tratamos de colocarlos en posiciones que podrían ser conflictivas con sus compañeros de trabajo o con sus supervisores, ellos podrían terminarnos diciéndonos la verdad. Podría darse una situación en que los usuarios, por uso y costumbre, en un nivel, tienen que realizar los procedimientos de una manera que no necesariamente sigue lo que les está indicando un supervisor o una persona que está por un nivel más alto, que no comprende realmente cuáles son las situaciones por las que pasan los usuarios. O podría ocurrir que el usuario no quiera que nosotros pensemos o que sus compañeros piensen que no es diestro, que le faltan conocimientos, y entonces podría darnos información falsa, quizás no intencionalmente, pero tratando de demostrar que son la persona que no son. Y eso entonces nos va a nosotros a crear unas impresiones equivocadas de las características del usuario. Así que en muchas ocasiones tenemos que tomar esto en consideración y no hacer, por ejemplo, entrevistas grupales, porque eso podría poner en una situación de mucha presión o de mucho estrés a un usuario. Así que en ocasiones, entrevistas individuales, hacer cuestionarios, podría ser herramientas, dependiendo de la situación, que nos ayudaría a que los usuarios traten de contestar de una forma que no falte a la verdad. Así que cuando estemos tratando con los usuarios, tenemos que tratar de que ellos se sientan cómodos con nosotros, que no nos teman a nosotros o a la situación a la que nosotros los estamos sometiendo, porque mientras más asustados estén o menos cómodos se encuentren, van a comportarse de una forma que no es la forma normal, que no es la forma en la que ellos acostumbran comportarse, y mientras más lejana sea la forma en que ellos se comporten a la forma en que normalmente lo hacen, menos válida o menos confiable va a ser la data que nosotros vamos a obtener de nuestros usuarios. Hay un concepto que es el Observer's Effect o el efecto del observador, y es que el mero hecho de nosotros observar algo afecta el comportamiento de lo que estamos observando, y definitivamente ocurre con los seres humanos. El que un ser humano sepa que está siendo observado va a afectar la forma en que él se comporta. Así que si en algún momento nosotros vamos a observar cómo los usuarios o potenciales usuarios utilizan un sistema para nosotros aprender de ellos, debemos tratar de tener una actitud lo menos intromisoria posible para no afectar la manera en que se comporta el usuario. Cuando nosotros vayamos a hacer el profile del usuario, o sea, vayamos a obtener el perfil del usuario, debemos tratar de recopilar aquella data que es relevante, que va a tener algún efecto sobre nuestro proceso de diseño, y no considerar aquella data que realmente es irrelevante. Por ejemplo, podríamos no necesitar saber cuál es la estatura o cuál es el peso de un usuario para que utilice de forma efectiva nuestro producto, o tal vez sí sería importante que si nuestro producto, por ejemplo, se utiliza un dispositivo y el dispositivo tiene que tener ciertas dimensiones físicas, pues tal vez sí la estatura sea importante, pero podría no serlo. O sea, lo que queremos decir es, tenemos que tomar en consideración qué cosas son relevantes para nuestro diseño y buscar data con respecto a eso. Tenemos que saber a qué aspiran nuestros usuarios, cuáles son las metas, qué ellos esperan que nosotros podamos darle con nuestro software que satisface sus metas o los ayuda a alcanzar las metas que ellos tienen, sea de hacer más rápido su trabajo, de hacerlo de forma más efectiva, menos estresante, que la información esté disponible de forma más rápida. También tenemos que analizar cuáles son las tareas que ellos realizan actualmente y a las cuales nosotros vamos a ayudarles con nuestro producto, o las tareas que ellos no pueden hacer actualmente y que ellos necesitan nuestro producto para poder realizarla. Como habíamos dicho previamente, tenemos que recoger data sobre cuáles son los conocimientos y las destrezas de nuestros usuarios, porque el nivel de conocimientos y destrezas que ellos tengan altera la forma en que nosotros vamos a diseñar nuestro producto.
También debemos conocer para cada grupo de usuarios cuál es la posición que ellos tienen dentro de la jerarquía de la empresa. Si los usuarios que van a utilizar nuestro producto son gerenciales, son gerentes, son personas que están, por ejemplo, en una línea de producción, son investigadores, son artistas gráficos. Tenemos que conocer en qué posición dentro de esta jerarquía se encuentra cada uno de ellos, porque diferentes personas en diferentes posiciones van a utilizar el software de forma diferente. Por ejemplo, un software para realizar el proceso de matrícula de los estudiantes en la universidad, los estudiantes utilizan el software de una forma para poder ver cuáles son las clases disponibles, cuáles son las clases que ellos tienen que tomar, dentro de las clases que ellos tienen que tomar y las que están disponibles, cuáles son las que ellos tienen los requisitos para poder tomarlas. El director de departamento, por ejemplo, lo ve de otra forma porque él tiene que ver cuáles son los salones que están disponibles, cuál es la demanda por curso que tienen los estudiantes, y cada uno de ellos tiene que tener su password porque tiene acceso a una información sí y a otra información no. Así que tenemos que conocer cuál es la posición dentro de la jerarquía de los posibles usuarios de nuestro software, porque conociendo en qué posición está cada uno de ellos, pues sabemos cuáles son sus necesidades y cuáles son las herramientas que tenemos que darle. Los análisis etnográficos a lo que se refiere es que a nosotros veamos a los usuarios en su ambiente de trabajo. Esto es que en lugar de estar haciendo necesariamente entrevistas o presentándole cuestionarios para que ellos nos den a conocer los datos y cuáles son sus necesidades y que ellos esperan, que nosotros los veamos en su compañía, en su trabajo, desempeñándose en lo que hacen diariamente y en lo cual nosotros los vamos a ayudar, porque ahí podemos captar relaciones entre usuarios, procesos que ellos realizan, en qué orden realizan los procesos, cuáles son sus costumbres, de una forma que probablemente ellos no la verbalizan, o intencionalmente o sin desear hacerlo, porque en muchas ocasiones para ellos hay actividades que la ven como que son tan normales que ellos pueden presumir de forma inconsciente que ya nosotros las conocemos y que por lo tanto no los tienen que decir. Así que ver a los usuarios trabajando en el ambiente que están acostumbrados a hacerlo y relacionándose con otras personas o con otras herramientas nos da a nosotros data muy importante, bien valiosa, para nosotros conocer qué es lo que ellos hacen y cómo podemos ayudarlos. Entonces, si nosotros queremos crear el perfil del usuario para tener la información que necesitamos para hacer nuestro diseño, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero es que tenemos que estar seguros de cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Es muy poco probable que nosotros podamos resolver un problema si no sabemos cuál es el problema que queremos resolver. Ellos necesitan unas herramientas para que les permita hacer el trabajo más rápido, para recopilar data que ahora mismo no pueden recopilar, para generar reportes que ahora mismo no pueden generar. O sea, necesitamos saber cuál es el proceso que ellos necesitan hacer, cuál es el problema que tienen, para poder nosotros comprenderlo también y entonces trabajar con el mismo. Tenemos que conocer quiénes son los que tienen el problema, porque no le vamos a resolver el problema a quienes no lo enfrentan, a quienes no les importa, a quienes no tienen que trabajar con él. Tenemos que conocer quiénes son los que tienen el problema para entonces nosotros poder trabajar con las características de esos usuarios. También tenemos que conocer cuáles son las implicaciones tanto de resolver el problema como de no resolverlo. Puede que haya situaciones en donde el status quo, o sea, dejar las cosas tal y como están, es la mejor alternativa. No siempre un producto de software resuelve un problema. Así que tenemos que analizar si nuestro producto va a hacer que ellos estén mejor que antes de que nosotros desarrollemos el producto. Y tenemos que tomar en consideración que tenemos que obtener información o datos de las diferentes personas que tienen interés. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación para facturar a planes médicos, tenemos que hablar con los médicos, que son los que generalmente corren la oficina. Tenemos que hablar con los secretarios o secretarias o los asistentes, que generalmente son los que tienen la data. Pero también tenemos que hablar con los pacientes de estos médicos, con algunos pacientes, para recopilar la información sobre qué información ellos están dispuestos a darle a las personas que se las están pidiendo. También tendríamos que hablar con las compañías que tienen los planes médicos, que son las personas
o que son los usuarios que van a recibir la data que entran los médicos. Probablemente tenemos que hablar con los contables de los médicos para ver qué información ellos necesitan para llevarle la contabilidad, etc. Cuando hagamos nuestro análisis demográfico, tenemos que empezar a buscar, a recopilar la data de forma general, y luego de que tenemos esta data de forma general y tengamos un cuadro más claro, entonces podemos ir más profundo a buscar detalles particulares de cada uno de nuestros grupos demográficos. Y una vez que tengamos estos datos, tenemos que analizarlos y clasificarlos, porque no vamos a tratar hacer un perfil de cada uno de los posibles usuarios, sino que tenemos que crear categorías de usuarios para simplificar el proceso de diseño. Y eso lo logramos con la clasificación de los posibles usuarios. Cuando entonces estemos mirando a los usuarios dentro de su hábitat, dentro de su cultura organizacional, dentro del ambiente en que ellos se están desempeñando, tenemos que conocer a qué parte de ese ambiente ellos pertenecen. De todas las tareas que se realizan, cuáles son los roles que le corresponde a cada uno de esos usuarios. ¿Cuál es la forma con la que ellos están lidiando con el problema actualmente? ¿Están haciendo un proceso de manera manual y se le hace bien complicado? ¿Tienen ya un software que les ayuda a resolver el problema, pero necesitan uno que sea más eficiente? ¿O necesitan un software que sea complementario para utilizarlo en conjunto con el software que ellos tienen? O tal vez ellos no tienen aún el problema, o no saben muchos de los usuarios que tienen el problema aún. La compañía quiere trabajar con un nuevo producto, quiere darle unos nuevos servicios, y para poder hacer eso es que necesitan el producto de software que nosotros le vamos a dar. Así que es posible que los usuarios ni siquiera sepan el problema que ellos van a tener o la situación a la que se van a enfrentar. En ese caso, pues, habría que presentarles cuál va a ser la situación futura con que ellos van a tener que trabajar y cuáles son los conocimientos y destrezas que van a tener que adquirir. Así que eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Es un procedimiento que ellos realizan actualmente de una forma, o es algo que va a ser novel a lo que ellos se van a enfrentar. Y obviamente tenemos que saber cómo nosotros vamos a poder ayudarlos a ellos y demostrarles a ellos que la solución que nosotros presentamos les va a ayudar y les va a facilitar su trabajo. Porque si no les demostramos a ellos y no los convencemos de que nuestro producto los va a ayudar, entonces prácticamente tenemos la pelea perdida, porque no van a estar tan abiertos a cooperar con nosotros para darnos la información que nosotros necesitamos para desarrollar el producto. Algo con lo que nosotros tenemos que ser honestos con el usuario y con nosotros mismos es si lo que nosotros proponemos va a ser mejor que el estado actual de la situación, o sea, el status quo. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos recopilar datos en una sala de emergencia y que proponemos un sistema que va a tener una pantalla sensible al tacto para que todas las personas que trabajan en la sala de emergencia obtengan la información de esa pantalla y todo el mundo interactúe en esa con la pantalla. Y nos parece que es una buena solución de primera intención, porque todo el mundo va a ver todo en el mismo sitio y va a conocer cuál es la situación de todo lo que está ocurriendo en sala de emergencia. Pero tener a todos los usuarios, enfermeros, enfermeras, médicos, técnicos de laboratorio, etcétera, tocando todas las pantallas, podría ser una fuente de contaminación cruzada, donde una persona toca la pantalla, tiene las manos contaminadas, los guantes, la otra la toca, va a su área, el otro va a su área, y creamos un problema de salud terrible en la sala de emergencia. Y si eso es algo que nosotros notamos que puede ocurrir, entonces nosotros tenemos que ser honestos y decimos, bueno, vas a tener más información, pero vamos a crear un foco de infecciones terribles en la sala de emergencia, así que quizás nuestra propuesta no resuelva la situación, sino que lo que hace es que lo complica. Así que en ese caso, pues nuestra solución no es mejor que el estado actual. Eso a modo de ejemplo. Y hay veces que algunas soluciones, y lo estoy diciendo entre comillas, algunas soluciones de software que complican tanto los procedimientos que las personas terminan por no utilizarla. Ahora, si nuestra solución es mejor que seguir con el estado actual de las cosas, entonces tenemos que ver cómo nosotros vamos a convencer a los usuarios de que deben estar abiertos a aceptar o a recibir nuestro producto. Y hay que mostrarles cuáles son las implicaciones de quedarse como están actualmente o de utilizar nuestro producto. Todo esto es para trabajar con la psicología de los usuarios,
para que ellos se vengan del lado de nuestro equipo y nos ayuden a desarrollar el software, proveyéndonos información sobre los procedimientos e información sobre ellos mismos. También nosotros tenemos que tomar en consideración que nosotros podemos estar compitiendo contra otras compañías que quieren ganar el contrato para desarrollar este producto para estos posibles usuarios. Así que nosotros tenemos que ver primero nosotros cómo es que nosotros podemos proveer un producto, cómo es que nuestra solución va a ser mejor que la de los competidores, y luego cómo nosotros le mostramos a nuestros clientes, porque son los que nos van a hacer el cheque, a nuestros clientes y a nuestros posibles usuarios, que nuestra oferta es mejor que la de nuestros competidores. Una vez que tenemos esto y que ya nos han dado luz verde para nosotros desarrollar el producto, entonces tenemos que recolectar la data de nuestros usuarios, tenemos que recolectar data, como habíamos dicho previamente, que sea relevante, que tenga importancia, injerencia sobre lo que nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros tenemos dudas sobre si alguno de los tipos de datos que queremos recopilar o no es importante, es mejor recolectarlos ahora y luego descartarlos, que no recolectarlo y luego de que nos hayamos ido darnos cuenta de que nos hacía falta más data y entonces ir donde nuestros clientes, molestar a nuestros clientes nuevos, quitándoles de su tiempo para pedirles la data y crear la impresión de que nosotros no estamos bien organizados porque no le pedimos esa data en primera instancia. Luego que tenemos la data, organizamos la data, creamos nuestras categorías de usuarios, los roles que pueden tener estos usuarios, y una vez que los categorizamos se nos va a simplificar el proceso porque no tenemos que trabajar con usuarios individuales, sino que podemos utilizar categorías para representar diferentes tipos de usuarios. Crear las categorías no es algo que se haga fácil y en muchas ocasiones vamos sobre las categorías, las analizamos, volvemos a analizamos. Podría ser posible que necesitemos información adicional para crear más categorías o ver que algunas categorías que tenemos por separadas realmente las podemos unir en un solo conglomerado para tener una sola categoría y sintetizar de forma más fácil, o que se nos faltaron áreas por cubrir y tenemos que buscar información adicional porque había algunos usuarios potenciales o personas de interés, lo que se llama en inglés los stakeholders, personas de interés que se ven afectadas por lo que va a ser nuestro producto, que tenemos que incluirlo también en las categorías que estamos formando. Muy importante tenerlo en cuenta desde el inicio, que empecemos a tener contacto con nuestros usuarios, es tratarlos de forma adecuada, crear un ambiente de mucha confianza, hacerlos sentir que somos solamente un equipo, tanto los usuarios como los desarrolladores, somos un solo equipo, para mantener abiertos nuestros canales de comunicación con ellos a largo tiempo. De forma que cuando nosotros nos comuniquemos con ellos para proveerle información o para pedirles información, ellos no sientan tanto que los estamos perturbando, que nosotros somos una molestia, sino que ellos son una parte importante de nuestro equipo y que ellos, cooperando con el equipo, también están cooperando con ellos de forma simultánea. Hablemos ahora de los roles y de las personas. Vamos a hablar primero qué es un rol. Un rol es una representación abstracta de las necesidades, las expectativas y de los comportamientos de un usuario. Pero es de forma abstracta, no tiene nombre, no tiene características bien específicas, sino que es de manera general. Así que lo que estamos haciendo, representando de forma general a un posible usuario del sistema que estamos desarrollando. A modo de ejemplo de un rol, tenemos a un estudiante de primer año que está utilizando una aplicación para hacer matrícula. Y aquí el rol no es el estudiante. Aquí el rol es el estudiante específicamente utilizando la aplicación para hacer la matrícula. El estudiante tomando clases, eso es otro rol. El estudiante utilizando una aplicación para ver el contenido de sus cursos en línea, eso es otro rol. Específicamente es quién está haciendo qué, cuándo, ese es el rol. El estudiante de primer año utilizando la aplicación para hacer su matrícula. Otros roles, el director de departamento utilizando una aplicación para crear la programación de los cursos, o sea, calendarizar los cursos, qué día se van a dar, en qué salón se van a dar,
O sea que el rol no es el rol general de un director de departamento. Un director de departamento tiene muchos roles. Es el director de departamento utilizando la aplicación para hacer la programación de los cursos. Ahora, también tenemos el concepto de persona. La persona o el concepto de persona es nosotros crear una persona ficticia para representar a un tipo de usuario. Se parece a los roles, pero no es el rol. No es lo mismo. Aquí ya no solo le vamos a dar cara, le vamos a poner nombre y unas características particulares a este usuario o a este tipo de usuario, este representante del usuario. ¿Por qué se hace esto? Porque si nosotros tenemos caras familiares, esto hace que los desarrolladores del producto, el equipo de desarrollo, cree cierto nivel de empatía con esta persona. Por ejemplo, vamos a decir, este es un ejemplo de una persona. Nuestro estudiante de primer año se llama Javier, está estudiando matemática, pero quiere hacer una concentración menor en contabilidad. Él no tiene automóvil y vive a 50 minutos del campus. O sea que si se quiere mover, tiene que conseguir un carro público o alguien que lo lleve. Así que probablemente esto sería importante porque tenemos que pensar que él no va a estar mucho tiempo en el campus porque no va a viajar de noche probablemente. Así que él va solamente a la universidad, toma sus clases y se va para su casa. Así que probablemente necesita productos que pueda utilizar en línea, aplicaciones que no tenga que ir a la universidad para utilizarlo. Eso es a modo de ejemplo. Pero regresando a la cuestión de la persona, aquí en el rol se habla de forma abstracta, genérica, un estudiante de primer año utilizando la aplicación para hacer matrícula. Aquí ya tenemos a Javier y en algunos casos cuando se describe la persona se le asigna físicamente al perfil de la persona una foto para que los usuarios, para que los desarrolladores se relacionen más con ellos, se creen empatía y esto es como si fuera una persona de verdad. Nos identificamos en algunos casos con cuáles son las características de esa persona y ahora no estamos creando para el abstracto, sino que estamos creando para una persona particular. Y esa es la razón por la que se crea la persona, para empujar a hacer un compromiso mayor de los desarrolladores con los usuarios que van a utilizar el producto. Con esta tabla podemos hacer comparaciones de algunas de las características de los roles y de las personas. Aquí en la columna tenemos el rol y la persona. Aquí tenemos los pros y los contras. Para el caso del rol, el rol es más fácil de crear porque es abstracto, hay que tener menos información sobre el mismo y de la misma forma es más fácil de trabajar con él porque no hay que lidiar con tantos datos. Pero tiene la desventaja de que podría no crear empatía, pues simplemente un estudiante de primer año, un estudiante de segundo año, un director de departamento, un decano, cualquiera de forma genérica. Ahora, en el caso de las personas, el pro de las personas es que ayuda al grupo a enfocarse. Al nosotros decir, estamos hablando aquí de Javier, que es el estudiante de primer año que tiene problemas para realizar la matrícula, que debería poder realizar la matrícula desde su casa porque él no puede pasar mucho tiempo en el campus porque vive lejos y tiene que pasar mucho trabajo para llegar a su casa. Así que tampoco va a tener probablemente mucha ayuda de consejeros o de otros estudiantes porque va a estar solo en su casa utilizando la aplicación. Así que la aplicación tiene que ser fácil de manejar para que él pueda hacerlo sin ayuda probablemente de otras personas. Así que tener la persona ayuda al grupo a enfocarse más porque estamos diciendo, sí, estamos hablando de una persona en particular con unas características en particular y nos identificamos con ella. O nos identificamos con el director de departamento que además de estar creando la programación de los cursos, tiene que atender un montón de profesores con sus situaciones particulares, tiene que atender a muchísimos estudiantes con todas sus situaciones particulares, más todas las otras cosas. Así que ahí nos vamos dando cuenta de que Carlos, que es el director del departamento, necesita que este software sea sumamente eficiente porque no puede pasar mucho tiempo trabajando con el software porque él tiene muchas otras cosas que hacer. Entre las posibles desventajas que tienen las personas es que podría causar proyección, o sea que los desarrolladores se identifiquen demasiado con la persona y al identificarse mucho traten de hacer cosas que van más allá de lo que es realmente objetivo. O
sino que empiezan a tomar decisiones que son subjetivas simplemente porque se colocan en la posición de la persona ficticia para la cual estamos desarrollando el software. También nos corremos el riesgo de confiar mucho en que la persona es bien representativa de un grupo particular de usuarios y que realmente se haya creado de forma errónea la persona con características que no representan a ese grupo de usuarios, porque no es tan fácil crear a la persona. Y cuando decimos a la persona, no es por crear una persona, crear cualquier persona pues no es tan complicado, es crear una persona que realmente sea representativa del grupo de usuarios al que nosotros queremos hacerle referencia en ese momento particular y para esas características del software. Finalmente tenemos algunas referencias en las cuales usted puede obtener información sobre lo que hemos estado discutiendo. Hasta la próxima.